Dios nos esté bendiciendo a todos en esta mañana. La palabra de Dios nos revela misterios que no nos son conocidos. Dice la Escritura que nadie conoce lo que hay en el espíritu del hombre, es decir, nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo que usted está pensando, qué hay en su corazón. ¿Quién sabe lo que hay en su corazón? Usted, su propio espíritu que mora en usted. De la misma manera, nadie puede conocer a Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Y Dios pone de su Espíritu en la vida de aquellos que le buscan, también como un sello, una garantía de esa salvación que Dios nos da. Si sería importante que los discípulos que amaban a Jesús y que querían permanecer con Él, que Jesús se quedara con ellos, ¿no? Él les comunica y dice, les conviene que yo me vaya. Pues si yo me fuere, os enviaré a un Espíritu Consolador que nos va a guiar a toda verdad, que estará con vosotros y estará en vosotros. Jesús estaba con ellos, a veces no, porque Jesús estaba en su ministerio en la tierra y estaba en un lugar a la vez. Pero no estaba dentro de ellos. Ahora dice, voy a enviar el Espíritu Consolador que va a estar con ustedes, puede estar junto a usted, junto al hermano, junto al otro hermano. También, si usted abre su corazón, puede estar en su vida, porque la palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús el que dice esa palabra. ¿Cuál es la puerta? No es la puerta de entrada acá al salón de reunión, sino la puerta de nuestros corazones, cuando abrimos nuestro corazón y anhelamos esas cosas, estamos en oración. Imagínense, en Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, estaban los hermanos unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? En un mismo ánimo. No había uno llorando y otro riéndose. ¿Cuál era esa unanimidad? ¿Qué los unía? Era el estar en oración pidiendo que se hiciera real la promesa de Jesucristo de descender con su Espíritu. Y sabemos, hermanos, ese milagro que ocurrió y que fueron aquellos 120 varones reunidos, llenos del Espíritu Santo. Y luego Dios continuó derramando de su Espíritu en distintas ocasiones, sobre todo en Hechos de los Apóstoles. Lo puede leer con bastante frecuencia cómo Dios se movía, y a veces en el corazón de personas nuevas, de personas que por primera vez escuchaban esos misterios de Dios, ese plan de Dios, hermano, de que no estamos viviendo una vida al azar, o que estamos viviendo una vida sin rumbo, sino que hay un propósito en todas las cosas. Yo ayer compartí con los hermanos en la reunión de Juan Lacase, que después lo van a poder ver cuando lo subamos en el Correo del Día. A veces estamos extremadamente atareados con cuestiones de la iglesia, y también porque venir acá y que la alabanza salga bien implica estar un par de horas antes ensayando para que las cosas salgan bien, y antes de empezar a ensayar hay que dedicar otro tiempo para afinar los instrumentos, y para lograr eso hay que levantarse bien temprano para venir, y seguramente somos los primeros en salir, los últimos en llegar también, con la distancia en la que estamos. También hay que preparar una palabra, y así el día bastante complejo, grabar, un ratito apretar un botón y ponerlo. Después subir eso a las distintas plataformas cuando se graban a una buena calidad implica horas de trabajo que hay que estar subiendo, poniéndole los títulos a las cosas, pasándoselo a los hermanos, subiéndolo en el estado para que otros lo vean. Todo eso es trabajo, y bueno, como el Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obrero. Yo ruego al Señor. El Señor ha estado respondiendo a las oraciones
hemos estado rogando, envía obreros, personas que puedan venir y estar colaborando y sostener en esta lucha, hermano, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y hay una lucha. Y no sé si ustedes recuerdan una batalla allí que Moisés, el pueblo de Israel fue a librar, y Moisés tenía que, mientras tuviera los brazos en alto, iba a traer la victoria. Pero ¿qué pasa? Si ponemos los brazos en alto, levantamos los dos brazos, ¿cuánto rato aguantamos? Porque la batalla se extendió aquel día. Y entonces vinieron dos hermanos, vino Aarón y vino Josué, y le sostuvieron los brazos para poder ayudarlo. Hermano, el Señor quiere levantar en medio de su pueblo personas útiles, capaz de estar siendo colaboradores. Acá nos envió a este obrero, a Oscar, a estar colaborando con nosotros, Oscar Chocho, que algunos lo conocieron el sábado pasado, y una gran bendición y una lucha del diablo. Ayer, como decía la evangelista Ana, la reunión se extendió. Yo pongo el teléfono en silencio a la hora de la reunión. Cuando salgo veo tener una llamada perdida del hermano para comunicarme que mientras nosotros estábamos en oración, estábamos en reunión, el diablo, que no pierde oportunidad, y se de la nada, no sabía, el pezón se había quebrado, se cayó al piso, aparentemente se dislocó, no sé exactamente, pero implicaba una operación. Lo llevaron a Colonia, acá, donde él estaba, ¿no? Unas pocas cuadras de acá, y lo trasladaron a Rosario, que es un sanatorio más preparado para operaciones. Y bueno, no sé, yo había interpretado que la operación era hoy a las 7 de la mañana, cuando veníamos en el camino. Bueno, a las 7 le hablé, no le mandé un mensaje, después le volví a mandar otro mensaje mientras veníamos para acá, y me respondió, no sé todavía, porque le iban a operar y después lo traían para Colonia, así que no puedo decir va a estar o va a dejar de estar. Comunico lo que sé, pero nosotros, hermanos, debemos estar en oración, porque el diablo no quiere que haya obreros, no quiere que haya evangelistas predicando, no quiere que estemos ministrando, que estemos dando a conocer, de que estemos advirtiendo de que el tiempo del fin se acerca, porque el Señor dice de sí mismo en el libro Apocalipsis, mencionando el alfabeto griego. Nosotros no somos griegos, pero el alfabeto griego, vamos a decirlo, un alfabeto uruguayo. Jesús dijo: yo soy la A y la Z, el principio y el final, primero y el último. En griego el alfa y la omega, pero si lo tradujéramos, lo correcto no sería decir alfa y omega, sino la A y la Z, el principio y el fin. Él es el que existe desde antes de que todo lo que fue creado fuese creado, como enseña el Evangelio según San Juan con claridad en el capítulo 1, como enseña el versículo 1 del libro de Génesis, donde estaba allí ese verbo de Dios, ahora hecho carne, dice la palabra. El verbo de Dios, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Así que tenemos esa revelación, pero una revelación que no solo tiene un inicio, sino que también comprende un final. Yo solamente, ya que nosotros, como usted sabe, estamos estudiando el capítulo 15 de Primera de Corintios, hace varias reuniones, estamos estudiando acerca de la resurrección. No estamos estudiando algo conocido, podríamos hablar de cosas conocidas, cada uno en el rubro en el que trabaja. El hermano José, especialista en tostar maní. Podíamos ir a un seminario que le enseñaran a hacer un maní con chocolate. La otra hermana allí que trabaja en cocina, no le vamos a enseñar a hacer papas fritas, pero capaz que hay una manera de hacerla y tiene, bueno, mire, aprender a hacer papas rústicas hoy, con cáscara y etcétera, ¿no? Le quiero decir, no estamos aprendiendo de cosas donde otro nos puede transmitir su experiencia
y darnos un seminario donde podemos mejorar un poco lo que nosotros ya sabemos, sino que cosas nuevas, cosas que no han subido ni siquiera al corazón del hombre, dice la palabra, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dentro de esas cosas, hermano, está esa resurrección, una resurrección totalmente diferente a las demás. Si usted estudia la palabra, si yo no me equivoco, hay 7 resurrecciones en la palabra, arrancando por el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y esas 7 resurrecciones que ocurren, diferentes a la de Jesús, son a una vida temporal. Aquellas personas le fue prolongado por un tiempo de vida, Dios la volvió a la vida. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, creo que era, y Lázaro, y luego esta otra hermana anciana que hacía vestidos y cosas para los hermanos, también es vuelta a la vida, y el hijo de la tsunamita, vuelta a la vida. Allí en el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos. Eutico, un joven que estaba sentado en una reunión de Pablo y se cayó muerto al piso, porque se cayó desde alto y se durmió porque la reunión se había alargado. El apóstol Pablo fue y oró y fue devuelto en vida. Y toda la iglesia dio este testimonio y se regocijó. Pero todas aquellas resurrecciones fueron a vivir unos añitos más. Jesús es constituido, dice la palabra de Dios, primicia, primer fruto entre los que durmieron, porque Él resucitó a vida eterna. En esa resurrección a vida eterna, ya la muerte no tiene ninguna potestad sobre su vida. Venció a la muerte allí en la cruz del Calvario, porque el Padre le había dado la potestad, el poder de volverla a tomar al tercer día. Igual que nos dice Juan, que a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios, la misma potestad, el mismo poder que Dios le otorgó a Jesucristo para que al tercer día volviera a la vida, es el mismo poder que el Señor le ha dado a los que creen en su nombre de ser hechos hijos de Dios. Estúdielo en el Evangelio. Son cosas serias, hermano, son cosas grandes las que Dios tiene preparado para los que le aman. También dice Juan en sus cartas que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No es que nosotros dijimos, tengo amor por Jesucristo y me acerco y quiero colaborar y quiero constituirme. No. El Señor nos amó primero. ¿En qué conocemos el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa obra de Cristo, hermano, que salvó a todos los que murieron en la antigüedad, a los que murieron en sus días y a los que mueren en el presente. Una obra, hermano, completa de Dios. El apóstol Pablo conocía la Biblia, las Escrituras, se refiere hasta el libro de Malaquías. Ese compendio de escritos que va desde Génesis hasta Malaquías, porque otros libros no estaban todavía, después se fueron escribiendo los diferentes evangelios. El apóstol Pablo mismo escribió cartas a distintas congregaciones. Pedro escribe una epístola universal, 2 de ellos. Juan escribe 3 cartas, luego escribe el libro Apocalipsis. Hebreos, no tenemos una certeza aquí, pero todo esto fue escrito posterior. Cuando el apóstol Pablo habla de las Escrituras, se le enseñó conforme, dice que Cristo murió conforme a la Escritura, que resucitó conforme a la Escritura. ¿Qué está hablando? No está hablando de Mateo, de Marcos, de Lucas, que relate de su muerte y de su resurrección. Está hablando de lo que proféticamente había sido anunciado desde antes. Porque Dios, hermano, conoce todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él ya vio la película, hermano. Él ya vio la película, entonces nos viene a decir a nosotros qué cosas van a pasar por nosotros. No sabemos. Hay una hermosa canción que dice, I don't know about tomorrow, it will bring my poverty. Yo no sé lo que me espera para mañana, me podría traer pobreza, y hace toda una serie de análisis, enfermedad, adversidad. El hermano no se imaginaba, hoy seguramente tenía una palabra preparada para estar acá, no estaba preparado para ir a ser intervenido quirúrgicamente.
Ninguno, hermano, sabemos qué nos espera, qué nos depara mañana. El Señor lo sabe. Pero qué importante, hermano, es estar afianzados con esa seguridad de la salvación. El apóstol Pablo, en su vida anterior, porque todos tenemos una vida anterior. Si usted nació de nuevo, tiene una antigua vida. Tenía en esa antigua vida delitos y pecados, por los cuales usted estaba en esclavitud, como lo ha enseñado el pastor, y el que está esclavo, el que es esclavo del pecado, no decide qué es lo que puede hacer o qué esclavo vio usted que tome decisiones. Hoy hace mucha calor, no voy a trabajar. No, el que es esclavo no tiene la facultad de elegir, pero Jesucristo vino para liberarnos de la esclavitud al pecado y para darnos libertad. Y un día, también en la vida de un hombre que antiguamente se llamaba Saulo y luego se convierte en el apóstol Pablo, es la misma persona. De joven, muy interesado en conocer acerca de la escritura y todo lo demás, conocía las escrituras, el Antiguo Testamento para nosotros hoy, mucho mejor que nosotros, no me cabe duda. Y guardaba todos los preceptos que había allá en una forma más rígida de lo que nosotros, si en algún momento tratamos de agradar a Dios por las obras, en algún momento, en un tiempo de ignorancia, pensando que de alguna manera podíamos contribuir con la salvación, bueno, ciertamente era mucho más estricto en la observancia de esas cosas. Le digo estricto porque, por ejemplo, cuando se hablaba del día del reposo, el día de reposo no era simplemente decir, no, hoy no trabajo porque es día de reposo. El día de reposo no se cocinaba. No solo no se cocinaba, el día de reposo ni siquiera se prendía fuego. Usted, si tenía comida, había dejado hecha una tortilla el día antes, así fuera invierno, usted la comía fría. No prendía fuego. Hoy tenemos métodos más modernos, microondas, lo que sea. No se usa. Bueno, eso eran interpretaciones que las distintas facciones, porque había distintos grupos religiosos, como los fariseos y los saduceos y otros que hemos visto oportunamente, tenían su manera de observar estas cosas. Bueno, Saulo había hecho todas estas cosas, pero estaba alejado del Señor. Aunque conocía la Escritura, aunque guardaba preceptos de la Escritura, vino Jesús y él no creyó. Tampoco creyó el testimonio de lo que le anunciaron, como fue Esteban. Cuando Esteban es apedreado, un joven llamado Saulo dio el voto de consentimiento y estaba allí guardando su ropa. En dos pasajes distintos complementa la información. Estaba guardando la ropa, era joven y también votó. ¿Quién levanta la mano para apedrearlo? Yo, a Esteban. No creyó el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, y en el propósito de llevar presos a los que anunciaban que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo con nosotros, persiguiendo lo que hablaban, esa cosa iba rumbo a Damasco y Dios se reveló allí en el camino, Jesucristo mismo, y se le resplandeció una luz, cayó ciego en aquel lugar y escuchó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigue? Los demás escucharon la voz pero no entendieron qué era lo que estaba diciendo. Saulo entendió. Dura cosa te es dar coces, cabezazos contra el aguijón. Y allí, hermano, uno de los hermanos a los que iba a perseguir, Ananías, en revelación de Dios, le dice: ve y ora por este hombre. Y Ananías no estaba muy convencido, a pesar de que Dios le habló, lo mandó a orar. Y dice: pero me va a mandar a orar por este, que es bien sabido, que anda persiguiendo, llevando familias, arrastrándolas a la cárcel. Ahí me va a mandar. Sí, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios lo había, ¿qué?
instrumento escogido. No eligió Saulo al Señor, le revela Ananías. Dios lo había escogido. Ese instrumento escogido es él. Y fue, le oró, dice: hermano Saulo, recibe la vista, y en aquel momento se cayeron como escamas de sus ojos y volvió a ver. Pablo, en Gálatas, si usted quiere, anote los pasajes, así no se distrae buscando. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Viene relatando su ministerio, defendiendo de que el ministerio que tenía no era un ministerio que lo hubiera aprendido, no es lo que aprendió en la facultad de teología o lo que le enseñó otro discípulo, lo que alguien le comunicó, sino que su ministerio fue revelado directamente por Jesucristo. Y viene hablando, dice: yo perseguía la iglesia, pim pum pam, y en el versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino fue a pedir permiso a nadie a ver qué opinaba cada uno. Marcando un momento, cuando agradó al Señor, cuando agradó a Dios, que me apartó. Dios, hermano, aunque lo haya escogido desde antes de la fundación del mundo, aunque lo haya escogido desde que usted estaba en el vientre de su madre, es el día que el Señor tiene preparado para revelarse su vida. Cuando agradó a Dios, se reveló y le reveló a su Hijo, le reveló a Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo no es la única oportunidad en la cual habla acerca de esa elección de Dios, que reafirma lo que Jesús enseñó cuando dice: no me eligieron vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Y acá de nuevo el apóstol Pablo puede compartir con los hermanos: mi ministerio no procede de hombre, es un ministerio, es un mensaje, es un evangelio revelado por el propio Señor Jesucristo. Y si es revelado por el Señor Jesucristo, como decía una vez la canción, la lucida fe de antaño, la lucida fe de antaño, era buena para Pedro, era buena para Pablo, era buena para ellos, es buena para mí. Quiero decir, este evangelio era bueno para Pablo, era bueno para los Gálatas, era bueno para los Efesios, y es bueno para nosotros, hermanos, también hoy. Ese evangelio, porque no es un evangelio de hombre, es el evangelio de Jesucristo que Dios le reveló directamente. Y ese evangelio, hermano, nos comunica que la gracia de Dios se manifestó en su vida porque Dios lo había escogido y en su tiempo, en el tiempo que Dios quería, lo llamó. ¿Sabe qué? Lo mismo aplica para usted. Si usted es un elegido de Dios, Dios lo eligió desde el vientre de su madre, lo eligió desde antes de la fundación del mundo y lo llamó cuando a él le pareció bien. Y esta misma realidad de la elección de Dios la encontramos en otro pasaje para los que toman nota, Efesios 1:4, donde habla ya no de su propia persona solamente, sino que incluye a los hermanos de la iglesia de Efesios y le dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Antes que existiera el mundo, el sol, la luna, la tierra, la estrella y el universo en su total vastedad. Pero preste atención, porque como yo le explicaba, la palabra de Dios nos revela que Él es el principio y es el fin. Y hubo un principio antes que existiese nada, versículo 1 de Génesis, donde era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que el mundo existiese, dice acá la palabra, el Señor nos escogió.
Y el último pasaje está en 2 Timoteos 1:9, que dice: nos salvó y llamó desde antes de los tiempos de los siglos. Y bueno, como Felipe le preguntó al etíope, yo le diría: ¿entiende lo que lees? ¿Cuándo es? Desde antes del tiempo de los siglos. ¿Cuándo es desde antes del tiempo de los siglos? Y a mí me sorprendía, yo de viejo ya he sentido cierta curiosidad y para estudiar algo de física y física cuántica y cosas por el estilo. Y a veces estoy un par de horas estudiando y aprendiendo alguna cosa que no sé, y cómo ha evolucionado los conceptos que había, conceptos vigentes en los días del apóstol Pablo. Era el concepto que la civilización griega había impuesto por filósofos o pensadores como había sido Aristóteles, y los romanos eran, aún en las esfinges, en las imágenes que hacían, son copias prácticamente, porque eran admiradores de ese imperio griego que los había antecedido. Y el concepto que había del tiempo era muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Para nosotros, hermano, el tiempo parece que siempre igual, y el tiempo no es lo mismo. De hecho, se han hecho experimentos con relojes atómicos programados a la misma hora, y un avión que da la vuelta a la Tierra, cuando regresa tiene milisegundos de diferencia, porque el tiempo en el espacio transcurre a distinta velocidad que nosotros. Y cuanto más se aleja, un astronauta que está en las estas cosas de, ¿cómo se llama? Los laboratorios que hay en el espacio, está 12 meses ahí, cuando regresa es un poco más joven que cuando se fue. Y hay una paradoja de dos gemelos, dice: si uno gemelo se queda en la Tierra y el otro estuviera 40 años viajando en el espacio, si regresa, uno está viejo y el otro está joven. El tiempo transcurre de forma diferente. Son cosas que recién se han popularizado con teorías probadas, como la teoría de la relatividad y etcétera, del año 1915 en adelante. Pero una de las cosas que, ¿por qué lo menciono?, es que los científicos, hay cosas que no saben. Dicen: no, esto no sabemos, esto no sabemos. Sin embargo, dicen: hubo un principio, hubo un origen, y antes no existía nada. Le llaman el Big Bang. Nosotros, ¿cómo le llamamos? El Génesis, la creación, ¿sí? Yo por lo menos le llamo así. Y sabe que antes de que existiese el inicio de todas las cosas, el tiempo no existía, porque sin materia, sin cosas físicas palpables, no existe el tiempo. Y yo estoy convencido, hermano, de que a pesar de que la creencia popular era totalmente diferente, el apóstol Pablo, lo que me está diciendo a mí cuando escribe en 2 Timoteo 1:9, dice: nos salvó y nos llamó antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el tiempo existiese, el Señor nos salvó y nos escogió. Y también, si estudiamos el libro de Apocalipsis, hermano, vamos a ver de que cuando el Señor venga y se cumplan un montón de cosas, por ahora el tiempo está corriendo, va a haber una segunda resurrección de la que nosotros estamos estudiando, que vamos a complementar con Apocalipsis 20 y 21. Yo quiero detallar estas cosas que son complejas para que nosotros las podamos entender. Y lo primero que va a pasar es que va a haber una resurrección a vida eterna, a la cual la Escritura le llama la primera resurrección. Y con esa primera resurrección, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, va a ser atada por 1000 años. Y ahí dice el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Pasados los 1000 años, el diablo, la serpiente antigua, el señor Diablo y Satanás, será suelto por un poco de tiempo y va a salir a engañar a las naciones. Y va a pasar la segunda resurrección. Y en esa segunda resurrección, todos vendrán a presentarse delante del tribunal, dentro del trono blanco. Y serán juzgados los muertos, y el mar y el Hades,
de acuerdo a la manera que haya perecido, va a volver a la vida para ser juzgado. Así que, hermanos, son cosas gloriosas que Dios tiene preparado, cosas gloriosas que concluyen con la desaparición de la tierra como nosotros la conocemos, del cielo como nosotros conocemos, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también va a haber una ciudad nueva, una Jerusalén celestial, la cual da testimonio Juan en el libro Apocalipsis: vi descender de los cielos esa ciudad preparada como una esposa ataviada para el novio o para su marido. ¿Ah? Hermano, Jesucristo ha ido a preparar moradas. Esas moradas no son para que vivamos, no va a venir y va a descender un edificio acá de oro y perlas y mar de cristal y todo. No va a descender un edificio sobre esta tierra que nosotros conocemos, ni de este cielo terrenal que nosotros vemos, ni tampoco vamos a ir al cielo, porque la palabra de Dios nos está enseñando acá que esos 1000 años van a ser sobre la tierra. En el Sermón del Monte y la Bienaventuranza habla sobre los mansos y humildes, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y del cielo de Dios va a descender esa Jerusalén, y el Señor mismo no va a haber más sol como hay ahora. El Señor mismo, como lumbrera, estará alumbrando a cada uno. No va a haber más predicadores, porque nadie le va a tener que decir conoce al Señor y explicarle acerca del Señor. En parte conocemos, dijo el apóstol Pablo, y en parte profetizamos. Vemos oscuramente como por espejo, y le expliqué que los espejos en aquella época era como mirar una fuente de acero inoxidable. Usted ve difusamente el reflejo. Yo no veo más claro que el apóstol Pablo, pero veo que claro que veía el apóstol Pablo, que conceptos que no se tenían ni por asombro, de que una vez el tiempo no existió, o de que una vez el tiempo va a dejar de existir, Dios se lo revela y Él lo comunica. Dice, desde que antes de que existiese el tiempo, desde antes de los tiempos de los siglos, diciéndoselo en la versión que lo dice Reina Valera, porque tenemos que entender lo que leemos, cuando dice, ¿sabe que cuando quedó ciego, Dios lo mandó a Ananías? ¿A qué calle lo mandó? ¿Alguien sabe? Porque cuando le queremos invitar a alguien a venir acá, le decimos Luis Alberto Herrera, la calle derecha. ¿Qué es la calle derecha? ¿Cómo? No, ¿qué pasa? Nosotros, el español es un idioma bastante complejo, tiene mucho más palabras. ¿Ah? En inglés sería straight. ¿Qué quiere decir straight, Rachel? Recta. Cuando habla de la calle derecha, le está hablando de la calle. Yo siempre pensé que era la derecha, pero estudiándolo en otra versión, dice en la calle recta, que hay una calle que está hasta el día de hoy. Si usted va de visita a Damasco, está la calle recta a la cual fue enviado allí Ananías a orar por el apóstol Pablo. Por eso le digo, hermano, que a veces debemos entender lo que leemos y no podemos decir, sí. No, desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué nos está hablando la palabra? Desde el principio, antes que existiese nada, el Señor nos escogió. Da distintos lugares, pero qué importante es saber acerca de esa elección de Dios, de lo afortunados que somos de estar acá, siendo parte del pueblo de Dios. Y no vamos, sabe que los discípulos no pensaban todos iguales en algunas cosas. Uno entendían de una manera y otros entendían de otra. Yo no me voy a pelear con nadie porque alguien entienda las cosas diferentes. Voy a enseñar lo que yo entiendo de la palabra de Dios, pido el auxilio de Dios y no hablo de mí mismo, quiero hablar la palabra, como le encomienda Pablo a Timoteo, dice, predica la palabra. No vengo a hacer un cuentito. Hay predicadores que hacen cuentitos de todo tipo. Yo no vengo a hacer un cuentito de nada.
Debemos hablar la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. El que no habla conforme a la palabra, ¿sabe qué le pasa? Todavía está en oscuridad, no le ha amanecido, dice la Biblia de sí mismo. Así que tratamos de hablar la palabra de Dios para poder tener esa esperanza cierta, hermano. No que alguien venga y lo pueda perturbar en su mente de que usted piense, yo voy a perder la salvación. ¿Cómo voy a perder la salvación cuando Dios me eligió aún desde antes que existiese siquiera el tiempo? 3 pasajes le mencioné del apóstol Pablo que nos están hablando de esto, y hay también en el Antiguo Testamento. De antes que naciese te escogí, te di por profeta a las naciones. No es la única oportunidad, no era solo la visión de Pablo, y aunque así fuera, como explica acá en Gálatas, este ministerio lo recibió de parte del Señor Jesucristo. Así que todas estas buenas noticias, hermanos, esas buenas noticias que quise complementar lo que se nos enseña en el capítulo 15, de que va a haber resurrecciones en 2 etapas diferentes, una primera resurrección y una segunda resurrección. La segunda resurrección, una resurrección de juicio, una resurrección para ir y presentarse delante del tribunal. Y en esa resurrección van a ser abiertos los libros. Bienaventurado el que esté inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero, hermano, lo limpió todo pecado. No hay más ningún acta que le sea contraria, porque fue clavada en la cruz del Calvario. Pero el que no aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ese no aceptó, todavía está contando con su obra. Que Dios lo guarde. No hay ninguna chance, hermano. Nadie puede ser salvado o justificado a sí mismo, aunque empezara a hacer las mejores obras y lo que quiera, porque no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Era lo que el apóstol Pablo dice acá en Gálatas 1:15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no por mis obras. Eso lo digo yo. Amén, hermano. Bueno, hasta acá la meditación. Acompañe el estudio, vuelva a mirar esta predicación, visite los pasajes que yo le menciono, estudie Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, vuelva a 1 Corintios 15, vuelva a los 3 pasajes que le mencioné hoy, que si no lo anotó, lo ve acá cuando lo subamos en esta tarde. Y si usted, hermano, encuentra una revelación diferente, si estás en libertad, me manda un mensaje y dice, hermano, ¿sabe qué? Descubrir la palabra, esto acá. ¿Y cómo no lo vamos a estudiar, hermano? Porque hoy vemos oscuramente. Vamos así a terminar la reunión, lo invito a ponerse en pie.